También, saludos. ¿Cómo están? Bueno, saludos a todos. Y el promedio de tareas por tierra que ustedes tienen, ¿cuánto es? Levanten la mano los que tienen 10 tareas. Los que tienen 15. Los de 20. Los de 30. Los que tienen 40. ¿Cuál es el promedio que más tienen entonces? 50, 100. 100. 50 o 100. 50. 100. 100 para arriba. De 50 a 100. Es que yo soy joven, tengo 50 nada más. ¿Cuánto tiene? 50 ya. 50. Sí, porque soy joven. ¿Y por qué tiene que ver eso? Que no ha sembrado mucho. Ah, porque va a seguir comprando. Va a seguir sembrando. Yo voy vieja. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a incorporar también a Carlos, el administrador del Banco Agrícola, a Carlos Segura, que está aquí también con nosotros, para que en esta semana entrante puedan venir ustedes 4 para tratar este proyecto y además obra pública. ¿Los caminos vecinales lo harían ustedes o lo hacen ustedes, Ángel? Sí, podemos hacerlo. Porque son interparcelarios, lo que usted me ha dicho. Podemos trabajar. Ok, entonces tratan también los caminos vecinales y el financiamiento de este proyecto. Y vamos a ver si ustedes pueden cuadrar con ellos que financiemos en vez de 8.000 tareas, 25.000. Y entonces discutimos nosotros las condiciones. Si tenemos que hablar de la tasa conmigo, entonces hablamos de la tasa, pero que se mantenga la tasa a lo mismo que se la prometieron, del 5% al año. Entonces 25 en vez de 8 para que pueda alcanzarle a todos. ¿Está bien así? Sí. Okay. Y entonces ustedes se encargan de una vez que comiencen a cambiar las plantaciones por las plantaciones que dice Don Juan, ustedes mismos siguen hacia adelante hasta que lleguen a las 120.000 tareas que tienen. Nosotros damos el primer empujón y entonces ustedes siguen adelante. Entonces quedamos en eso. El miércoles vienen. ¿Miércoles qué día? Miércoles a las 3 están aquí ellos. No tienen que venir todos. Vienen los directivos de las asociaciones para que se pongan de acuerdo con ellos. Lo que sí les digo es que sea lo que sea que se acuerde, esto hay que pagarlo. Hay que devolverlo. Nosotros no podemos regalar el dinero del Estado. Es un gran esfuerzo que hace el gobierno por ayudarlos. Pero si lo entregamos y no repagan, entonces no podemos seguir ayudando a otros sectores que también necesitan que el Estado le tienda su mano amiga. Es una tasa única, porque si ustedes tuvieran que buscar dinero prestado a personas por aquí, ¿a cómo se lo prestarían? Pero mensual, no es anual. Un día mensual, 120 y 120 son 240. Nosotros a 0.41 mensual. Es prácticamente a la par que le estamos entregando el dinero. Le estamos poniendo un interés porque los gastos administrativos tienen que cubrirlo el gobierno para que el capital no se pierda. Así es que el miércoles a las 3 de la tarde ellos vienen. Mientras más podamos ayudar, mejor. Porque nosotros lo que queremos es que ustedes incrementen sus ingresos para que eleven sus niveles de vida. Eso es lo que queremos en realidad, eso es lo que buscamos. Que ustedes puedan quedarse aquí y que los hijos de ustedes también entiendan que vale la pena producir en el campo. Porque ya no están apareciendo los muchachos que quieran heredarlo a ustedes. Porque para pasar trabajo nadie quiere heredar a nadie. Entonces, que los jóvenes vengan aquí y que cuando los mayores desaparezcan, entonces ellos hereden las parcelas y entiendan que vale la pena producir cacao en la República Dominicana. Así que muchas gracias y pasen buen día. Si usted se da cuenta, los domingos, que son los días de descansar, el presidente Medina está en el campo, está visitando a la gente humilde, a la gente pobre. Eso es lo que a la gente le ha despertado el entusiasmo. Y además, no son con palabras, son con hechos.
En 2 años de gobierno de Danilo Medina, ponemos empeño en democratizar oportunidades para quienes las necesitan. La novia de Danilo de la Agricultura, ¿sabe por qué? Porque tenemos dinero en el Banco Agrícola a un 1%. Y eso es lo que nos ha permitido ampliarnos. Miles de productores de invernaderos han recibido crédito del Banco Agrícola para desarrollar sus proyectos y exportar al mercado internacional. Precisamente ahora mismo aquí hay más de 1 millón de metros de invernaderos, así que estamos produciendo tanto tomate, pimiento y pepino. Son pepinos que va importado directamente para Estados Unidos, pero es un pepino que es rico en nutrientes. Nosotros tenemos muchos años de trabajar. Por lo menos aquí mismo en Constanza se ha visto muchísima formación de invernaderos, tanto aquí en Constanza como en La Culata, en Tireo. Entonces son formaciones que van bien por el gobierno, porque los invernaderos es la agricultura del futuro. Yo les suelto a todos los productores que se metan en esto, lo que es invernadero. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos ayuda a que lo que siembran a campo abierto también puedan producir bien para el mercado local y nosotros para exportar. Democratizar el crédito es cosa buena. Cambia la vida de mucha gente. Todos tenemos derecho a progresar y hoy me siento más enamorado de la agricultura que nunca. Encima de un mueble. Y cuando el otro del techo se miró, ahí fue que cayó. Sí. Cuando yo vi el señor, que la muchacha lo estaban parando y le veo sangre en el codo, él me dice, me dio un golpe en la cabeza y le veo una tabla clavada en la espalda, yo dije, no, pues hay que llamar 911. Me di aquí, en la cabeza. Y después cuando los vecinos me socorrieron, que miraron, tenía un pedazo de tabla de enlate, con 3 clavos juntados aquí atrás en la cintura. Ahí. Inmediatamente llegamos, evaluamos el paciente, se procede a lo que es la cura de la herida. El clavo no lesiona ningún tipo de nervio, porque usted puede movilizarse y esas cosas. Pero es recomendable que se le haga una radiografía para verificar que no haya ningún lesionado, ningún tipo de problema con la salud. Tenemos un masculino de 73 años de edad que sufrió una caída y tuvo un traumatismo a nivel cervical y se le infiltraron 3 clavos. 1, 2, 3. Ellos se comunicaron en la central con una persona y le dijo de dónde era más factible llevarla. Dígame a qué centro podemos proceder, central. Entonces le contestaron que al Vélez, ahí, de la misma ambulancia me estaban atendiendo, tomándome la presión y todo. Y preguntándome que si me dolía esto, que si me dolía lo otro. En ese tipo de casos, muchas veces las personas dicen, ok, en el momento del incidente me siento bien, se paran por el calor del cuerpo, pero pueden tener una contusión cerebral, ya que él se dio un golpe en la región occipital. El golpe fue fuerte, que aunque yo estaba estable, me veía aparentemente estable. Con la incrustación de los clavos pudo haber compromiso nervioso, que en este caso no ha pasado. Desde que llamé, aproximadamente 10 minutos llegaron. Y desde que llegaron fue a trabajar, excelente, excelente, me encantó. Me mandaron a hacer ciertas radiografías ya, se me tomó de una vez y ellos se marcharon, ahí fue libre de la gracia.
la izquierda. Nos tomamos aproximadamente 3 minutos en llegar al área del incidente y cuando llegamos nos encontramos específicamente un accidente de tránsito con un 1042 en donde se encontraba involucrada una persona que había sido embestida por un vehículo mientras se trasladaba en un motor, una motocicleta. Automáticamente yo caí al piso, yo di unas cuantas vueltas. Cuando los ven esa acción, una vez salen una vez a auxilio, llamaron una vez a la ambulancia. Nos percatamos inmediatamente de que él tenía un trauma leve en el área del tobillo izquierdo, a lo que procedimos a inmovilizar inmediatamente el área afectada, con bastante cuidado y mucha precaución para no agravar la condición del paciente. Lo abordamos en la unidad y entonces ya ahí procedimos a trasladarlo al centro médico. Aún iba en la ambulancia, siguen dándome solamente todavía los primeros auxilios, tomándome la presión, tuve que ponerme oxígeno también. En ese tipo de trauma, aunque era un trauma leve de tobillo, un trauma cerrado, camino al centro médico, lo que procedimos fue a monitorear constantemente sus signos vitales para asegurarnos de que el paciente se mantenga en condiciones de salud favorables y para evitar que sea más grave la lesión, para que se agrave la lesión, lo que se procede comúnmente a ponerle una especie de yeso, etc. Muchachos, si me puede facilitar movilizarme el tránsito en la autonomía Ricard con Gregorio Luperón. Copia. Comúnmente cuando se presentaban este tipo de casos, la comunidad lo que hacía era lo montaba en el primer motor que aparecía, lo tiraban en la primera parte de atrás de una camioneta que apareciera, primero poniendo en riesgo la condición del paciente porque podía agravarse o generar más víctimas dentro del incidente. La persona que me llevó, aún yo estaba en el hospital, estaba también en cabecera ahí. Se procedió a hacerle los estudios de rigor para determinar y descartar si hay una posible fractura. ¿Y esta pierna te duele? No el tobillo. Ahí. Indica la radiografía del tobillo izquierdo. Ese servicio que yo lo hallo eficazmente 100%. Quise estar las 24 horas ahí del día para asistir a uno. Cuando uno siente que ayudó a una persona, que le sirvió para algo, te cuento que uno se siente bien. Todo el pueblo dominicano, se lo he podido dar a través de el gran amigo, el señor presidente Danilo Medina. Es un privilegio poder estar aquí. Desde que llegué tengo que confesarles que me he sentido como en mi casa y quiero que sientan siempre en Puerto Rico su casa. He podido tener desde tempranas horas de esta tarde unas sesiones de trabajo muy productivas, en primer lugar con el señor embajador, y luego acá con el señor presidente. Hay muchas áreas de trabajo en las que hemos tenido éxito y que queremos continuar reforzando. Cuando inicié como gobernador en enero del 2013, actividad en la que me honró con su presencia el presidente Danilo Medina, el intercambio comercial entre Puerto Rico y la República Dominicana era de solamente $700 millones. Un número trágico habida cuenta de que en la década de 1980 era de más de $2.000 millones. Nos hemos propuesto volverle a elevar a esas cantidades de las mejores épocas. Ya en los últimos 20 meses hemos logrado que suba en alrededor de $500 millones. Además de eso, pude conversar sobre las políticas que hemos estado implantando en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en beneficio de la comunidad dominicana que comparte nuestra tierra. Como saben, esas medidas han ido dirigidas a respetar a los dominicanos y a todos los inmigrantes que viven con nosotros. Hemos prohibido que en las escuelas públicas de Puerto Rico se le pregunte siquiera
a un ser humano sobre su estado migratorio. Hemos prohibido que en los hospitales se le pregunte a un ser humano sobre su estatus migratorio, de manera que todos los inmigrantes, independientemente de cuál sea su estatus migratorio, se sientan confiados de que pueden llevar a sus hijos a la escuela o de que en cualquier momento de necesidad pueden ir a un hospital sin temor a que sea develado cualquier problema migratorio que tengan. Más recientemente, y a mucho orgullo, Puerto Rico es una de las pocas jurisdicciones en el mundo que concede licencia de conducir a los inmigrantes independientemente de su estatus migratorio. Esa ley la firmé en agosto de este año y ya son cientos los inmigrantes dominicanos con estatus migratorio informal que han obtenido la licencia, y ya son miles los que han ido a obtener información al respecto. Además de eso, el presidente y yo conversamos sobre la necesidad de retomar los esfuerzos que hubo en otras épocas para lograr becas para los estudiantes dominicanos que quieran estudiar posgrado en las universidades puertorriqueñas, e igual para los estudiantes puertorriqueños que quieran estudiar posgrado en las universidades dominicanas. Ese programa estuvo en función por breve periodo de tiempo y fue muy exitoso. A honor, podemos decir a ambos países, que hay dominicanos en las más altas esferas del poder que han obtenido posgrados en universidades en Puerto Rico, y a honor llevamos en Puerto Rico que hay en las más altas esferas del poder y del trato social, particularmente en la medicina, compatriotas míos que han obtenido sus conocimientos en las universidades dominicanas. Además hablamos del intercambio cultural, que es necesario reforzarlo, y de la manera en que tenemos que trabajar juntos para lograr mayor seguridad en nuestros respectivos países. En Puerto Rico, como saben, hemos tenido grandes adelantos en esa dirección. Durante mi gobierno se ha reducido en 30% la incidencia de asesinatos. En solo 20 meses. Eso se ha logrado implantando, por ejemplo, el plan anticrimen que diseñó el hoy superintendente de la policía, José Caldero, que está aquí y me acompañó durante la reunión. Motivando a la policía, reconociendo el trabajo de la policía y dándole más equipo a la policía. Y queremos compartir ese equipo con la República Dominicana. El consejo del embajador va a ser fundamental para pasar cualquier obstáculo jurídico que podamos encontrar. De manera que reforcemos la vigilancia entre Puerto Rico y la República Dominicana. Los carteles de la droga al sur de las Antillas quieren utilizar, o han estado utilizando, a la República Dominicana, a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos como puente de acceso a los Estados Unidos continentales. Nuestra misión es decirle que por aquí no es, que busquen otras rutas. La poca droga que se queda para consumo local en la República Dominicana, en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes provoca gran parte del crimen que sufrimos en nuestras respectivas jurisdicciones. Y tenemos que endurecerles ese camino para que busquen otras vías. En Puerto Rico ya con el nuevo equipo y con el nuevo plan anticrimen hemos logrado no solamente reducir el crimen, sino aumentar en 300% la incautación de droga ilegal en las fronteras, en las costas. Las costas, en los aeropuertos y en los puertos. Y queremos ser aún más efectivos. Además de eso, conversamos sobre el intercambio turístico. Como saben, muchos puertorriqueños venimos a disfrutar de las bellezas y las oportunidades de la República Dominicana, y muchos dominicanos van a Puerto Rico a disfrutar también de las bellezas de nuestra isla. De hecho, me es grato decir que durante estos días, luego de las reuniones de trabajo de hoy y mañana, mi esposa y yo con nuestros hijos vamos a estar aquí en Santo Domingo. Quiero que mis hijos conozcan la capital de la República y
y vean en carne propia esa hermandad que nos une. Esos temas fueron los temas principales de nuestra reunión. Contamos con la entusiasta ayuda de la administración del presidente Barack Obama. Tengo que decirlo, ha sido un aliado de Puerto Rico y de los esfuerzos de Puerto Rico, a la vez que nosotros hemos tomado sus ideas en el esfuerzo por darle una mejor calidad de vida a los inmigrantes. El señor embajador es un gran aliado de los esfuerzos del presidente Obama y sé que la administración del presidente Obama va a continuar respaldando todas las medidas en beneficio de los inmigrantes y Puerto Rico no es la excepción. Vamos ahora a las preguntas a los compañeros que se identifiquen con los medios también. Empezamos con Arely Ceballos, luego Ambioris. Buenas tardes, Arely Ceballos, Teleantillas. Tomando en cuenta que su gobierno ha logrado reducir la criminalidad en un 30%, aquí ese es un problema latente. Sí. ¿Hay prevista una reunión entre el superintendente de la policía de ustedes y el jefe de la policía dominicano para intercambiar algunas impresiones? Sí, mira, como resultado de la reunión, acordamos crear una comisión bilateral. Del lado de Puerto Rico la va a presidir el secretario de Estado, el honorable doctor David Bernier, y del lado de la República Dominicana, el señor presidente delegó en el ministro de la Presidencia, don Gustavo. Mi sugerencia fue que el plan se nos sometiera la recomendación del plan para implantar todas estas medidas tan ambiciosas en 90 días. Me es muy grato decir que la reacción del presidente fue, ¿y por qué no en 60 días? Y yo gustoso acepté. El propio presidente Medina me ha pedido que el superintendente José Caldero sea parte de las estrategias de ese comité bilateral. O sea que la respuesta es sí. Ambioris Rosario, representante Encantado. de Telemicro. Señor gobernador, el gobierno dominicano está desarrollando un proceso de regularización de extranjeros indocumentados en el país. La República Dominicana tiene un serio problema porque muchos van a Puerto Rico. Ahora se han sumado los haitianos. ¿Están ustedes en disposición de ayudar al gobierno dominicano en ese proceso de regularización? En la medida en que nosotros logramos ser más efectivos en la protección del Canal de la Mona, aquellas personas que quieran aprovecharse de las aspiraciones de esos seres humanos, dominicanos o haitianos, se van a desalentar. Para mí, y les confieso lo siguiente, esto lo están viendo incluso en Puerto Rico, un abrazo por supuesto a la gente de la Isla del Encanto. Para nosotros en Puerto Rico, el issue principal, el asunto principal que rodea el trasiego de seres humanos a través del Canal de la Mona es la seguridad de esos propios seres humanos. Miren, nosotros nos sentimos hermanados. Por lo tanto, no se trata de un asunto de estatus migratorio. De hecho, no nos gusta ni siquiera el término ilegales. Para mí, no solo como gobernador, sino como ser humano, no hay gente ilegal. Eso me parece una contradicción en sí misma. Y nosotros hemos establecido en Puerto Rico un gobierno, le llamamos el gobierno de la gente, porque está orientado a resolver los problemas, no a costa de la gente, sino resolver los problemas para beneficio de la gente. Por lo tanto, el principal problema que veo como gobernador en el trasiego de seres humanos a través del Canal de la Mona es el peligro que corren en esas aguas tan turbulentas. Tantos de ellos los perdemos, tantos de ellos son utilizados como escudo humano a cargamentos de droga, tantos de ellos perecen en el camino a manos de los que trasiegan con ellos o por las condiciones del mar. Por lo tanto, de lo que se trata incluso es de protegerlos.
para que no pierdan su vida en esa travesía. Bienvenido, Starboy, del periódico Diario Libre. En nuestro país es mucho lo que se pregona o se propagandiza la política a favor de inmigrantes en términos de salud, de educación, incluso recurrentemente se habla de presupuestos invertidos. Entonces a mí me gustaría saber, en el caso de Puerto Rico, ¿qué cantidad de dominicanos, y tienen cifras, han sido favorecidas con esa política que usted acaba de informar? Y otro pedacito, si su visita, cuándo termina y si tiene programado reunirse con otros sectores. Sí, digo, particularmente con los amigos de la prensa, mañana voy a tener algunos intercambios. Pero, mira, es complicado saberlo porque como algunos beneficiarios tienen un estatus migratorio informal, llevar estadísticas es más difícil. Tratamos de obtener de ellos la menor información posible para que tengan la mayor confianza posible. Para mí lo más importante es que cuando una mujer va a dar a luz un hijo, sienta la confianza de ir a un hospital, o cuando está embarazada busque cuidado prenatal, o cuando hay una emergencia por un accidente o por alguna enfermedad, se sientan en libertad, en la comodidad, en la confianza de ir a una sala de urgencia o a una sala de emergencia a cuidar, a buscar ayuda. No es un asunto de estadística. En términos políticos, tampoco es un asunto de votos, porque quienes no tienen un estatus migratorio formal no votan. Por lo tanto, al fin y al cabo es un asunto de humanidad. Sí le puedo decir, y no tengo la información a la mano, pero ya miles de personas que han ido a buscar información sobre el examen para la licencia de conducir, y la última que verifiqué eran cientos, los que ya tenían su licencia de conducir, su carnet de conducir. Y en ese sentido, pues en cuanto a esas, en esos programas, sí podemos decirles el número. Y les adelanto que vienen más noticias a favor de los inmigrantes en Puerto Rico, independientemente de su estatus migratorio. Muy buenas noticias que estamos trabajando para, de nuevo, que se sientan cada vez más hermanados y como lo que son, gente, que es lo que a mí me preocupa. Muchísimas gracias al señor. No puedes hacerla, lo que pasa es que estaban preguntando y no había más. Ok, puedes hacerla, por favor. Wilkins, ¿y quién? La de Scarborough. Ah, sí, con gusto lo hago. Ok, perfecto. Sí, y me recuerda con eso otra pregunta y con gusto te atiendo también. Otro elemento, digo, estoy hasta mañana en visita oficial y hasta el domingo con mi esposa y con mis hijos. Además de lo que les he dicho hasta ahora, no solo con los inmigrantes, Puerto Rico ha tenido una apertura sin precedentes en otras faenas. La protección del ambiente. En mi gobierno hemos protegido más tierra que todos los demás gobiernos de Puerto Rico juntos en la historia. En Puerto Rico hemos aprobado más medidas a favor de los inmigrantes que todos los demás gobiernos de Puerto Rico juntos en la historia. Y llevo solamente 20 meses como gobernador. De hecho, la Oficina de Servicio al Inmigrante del Departamento de Estado, aquí está con nosotros el subsecretario de Estado, el gobierno anterior la cerró y nosotros la volvimos a abrir. También contamos con el apoyo entusiasta de la alcaldesa de San Juan en cuanto al servicio a los inmigrantes. Las principales querellas que teníamos contra el gobierno en cuanto al servicio de inmigrantes estaban contra la policía. El superintendente José Caldero, atendiendo ese problema, ha instaurado cursos en la Academia de Policía obligatorios de cómo se atienden los inmigrantes. Igual mi gobierno ha aprobado más medidas y ha mostrado más acciones a favor de la comunidad LGBT que cualquier otro gobierno en la historia. En ese sentido, en ese particular, en cuanto a la comunidad LGBT, es bien fácil, porque ningún gobierno había hecho nada. Wilkins de la Cruz.
Wilkins. Wilkins de la Cruz de Noticias SIN. Precisamente de la policía, señor gobernador, un grupo de dominicanos a mediados de junio de este año, que vino en calidad de repatriados, denunció que fueron maltratados, que fueron llevados a Río Piedras, al Barrio Obrero, a Villa Palmeras, y que allí le hacían interrogatorios fuertes, que los maltrataban y que eran vejados. Y precisamente ahora usted habla de medidas que está aplicando con la policía. Si esto se sigue aplicando, ¿qué se puede hacer? Y ellos dicen que son medidas recurrentes de la policía puertorriqueña con los dominicanos, inclusive haciendo redadas en la calle. Mira, la estadística se ha reducido dramáticamente, le puedo pedir al superintendente que amplíe. La estadística se ha reducido dramáticamente. Por supuesto, 20 años de malas costumbres no se curan en 20 meses. Pero sí te puedo decir que ha habido grandes adelantos. De hecho, yo no he tenido ni un issue público, ni un solo issue público en cuanto a reclamos de abuso policial contra la comunidad inmigrante, ni contra la comunidad LGBT. Claro que eso no quiere decir que no hubiera eventos aislados. Continuamos de cuando en cuando teniendo algún evento aislado, pero cada vez más aislados. Y eso, pues obviamente...